humor ha sido siempre, a pesar de mi proverbial seriedad castellana, una fórmula muy eficaz para divertir, hacer reír, pensar y llorar a tantos y tantos espectadores como se han acercado a nuestras más de 300 obras a lo largo de este tiempo. Los primeros recuerdos del padre Isaac es de una persona joven que la conocí porque yo emprendía un tema educativo social en la Hermandad del Calvario. Yo ya estaba como monitor deportivo en los Padres Blancos del Colegio San José y a los religiosos les pregunté que quién podía echarme una mano en esa tarea. Y los 3 o 4 que coincidí preguntándole me indicaron que era el padre Isaac, una persona joven que acababa de llegar del Escorial, de Madrid, y que, bueno, que tenía mucho interés en emprender muchas cosas e insertarse en la ciudad, ¿no? Isaac hacía distintas actividades con nosotros, celebraciones en la capilla, y él empieza su recorrido recién llegado. Después al poco se ordena y sigue en el colegio, y entonces ya pues toma otra, ya tutor de un curso, ya entonces empieza con sus actividades y después empieza ya como director del COU intercolegial que teníamos entonces y después ya director del colegio. Entonces ahí ya me pilla a mí ya de religioso, ya estaba yo religioso y colaborando con él en el colegio. Hombre, mis primeros recuerdos del padre Isaac son estando yo de alumno del colegio de San José, del colegio de los Padres Blancos, y era ese señor serio que era el director del colegio, ponía un respeto y tal. Esa era mi primera impresión lógica, que luego cambia completamente cuando en segundo de BUP, si yo soy de los que estudié BUP, pues cambia completamente cuando accedo a la actividad extraescolar del teatro y conozco a un señor que en el grupo de teatro es creativo, es muy activo, es un torrente de imaginación y de alegría, que no es incompatible con lo otro, que era su puesto de responsabilidad de director serio, con esta otra parte que era muy distinta. Isaac está muchos años de director en el colegio o en distintas funciones, con lo cual son muchas las generaciones que han conocido a Isaac en el colegio. Ahora mismo podemos tener alumnos que sus abuelos ya fueron alumnos de Isaac, con lo cual la huella de Isaac en el colegio y en el barrio de los Remedios entonces es muy importante. Son muchos los que tienen recuerdos de él, los que vienen preguntando por él, incluso durante su enfermedad son muchos los que han preguntado por él, han ido a verlo, más después gente con la que él ha trabajado muy estrechamente, en el equipo del colegio, en la escuela de teatro, en distintas actividades, en las extraescolares, que son gente muy cercana con Isaac y sin embargo, y tienen ahora los niños en el colegio, siguen allí. Yo creo que Isaac fue un hombre muy de su tiempo. A Isaac le toca ser director en plena transición española y él entendió perfectamente que la educación, que la escuela debía de ser una escuela nueva, integradora, una escuela abierta, una escuela libre, ¿no?, con respecto a lo que había sido. Y eso lo emprende rápidamente, cambiando, digamos, el sentido de que la educación no puede ser simplemente transmitir unos conocimientos, sino que la educación era un total al que él incorporó, por ejemplo, todas las actividades extraescolares de por la tarde, en que hacía que el alumno entendiese que aquello era su casa, que aquello era otra formación casi como la que recibía en su familia, ¿no? Y era muy complementaria, también muy integradora en cuanto a que las familias empezaron a formar parte muy participativa dentro del colegio y también formar un equipo de trabajo que él lo hizo magníficamente, ¿no? Yo lo que percibí fueron 2 grandes cambios en el colegio. Uno, el que incorporó a las chicas al colegio. El colegio de los Padres Blancos era un colegio de chicos y yo fui la última generación de ese colegio que fue con clases solo de chicos. Detrás mía ya en primero de GB ya iban siempre aumentando pues las chicas, ¿no? Entonces ese fue el primer gran cambio. Y el segundo gran cambio que creo que transformó el colegio fue que inventó aquello de las actividades extraescolares, que hoy en día es tan normal, pero que entonces era una auténtica revolución el hecho de que ese colegio no estuviera cerrado a partir de las 2 de la tarde, estaba abierto todo el día por empeño del padre Isaac, con todo tipo de actividades, de cultura, de teatro, de deporte, y si no, como digo, simplemente el hecho de permitirnos estar allí muchas generaciones del barrio de los Remedios hemos crecido allí con los amigos o pelando la pava en la famosa puerta negra del colegio. Isaac en su etapa en el colegio toma muchas iniciativas que abren el colegio al barrio y a otras circunstancias. Quizás los colegios, no el nuestro, sino todo en general, era bastante cerrado, el horario escolar, las clases, un poquito de deporte y poco más. Sin embargo, Isaac
abre el colegio diciendo esto de aquí tiene que entrar más gente, no podemos cerrar a las 5 de la tarde, tenemos estas instalaciones que hay que aprovecharlas de otra manera. Entonces toda la iniciativa de todas las que eran las actividades de por la tarde, ese otro colegio por la tarde, o también la actividad de teatro, las actividades culturales, como ese abrirse y que el colegio sea una institución que hace un servicio más allá de la educación al barrio, aunque todo es educativo, pero más allá de lo puramente lectivo hay un servicio que hace. Yo creo que una de las grandes claves de la trayectoria del padre Isaac es haber sabido siempre crear equipo. Por ejemplo, en el mundo del teatro pues se rodeó de otro loco que del teatro como el actor Antonio Dechen y montaron esa escuela de teatro. Os recuerdo, por ejemplo, el famoso Belén viviente que crea todas las navidades, pues es un invento de la Asociación de Vecinos de Guadalquivir, que era la Asociación de Vecinos del Barrio Los Remedios, y con el padre Isaac, y el padre Isaac enseguida dijo, pues venga, adelante, adelante, y él era un poco el que guiaba, el mentor de todos, ¿no? Pero se sabía siempre rodear de la gente adecuada para que las cosas salieran, y él solo supervisaba un poco o daba su impresión. Isaac en eso fue adelantado a esto de las inteligencias múltiples que hoy se trabajan, ¿no? Él jugaba, por ejemplo, al fútbol magníficamente, era un extremo rápido, y también, bueno, la faceta teatral. Él después fue un buen comunicador, puesto que trabajó con vosotros y trabajó también en la diócesis, en la delegación de comunicación. Él tenía unas facetas muy amplias, que la desarrollaba pues muy paso a paso, porque Isaac no era la persona, a veces su familia decía, ¿cómo es que este burgalés ha entrado en Sevilla, ¿no? Y ha sido tan aceptado? Isaac era un caminante. Isaac como párroco, pues era, sin menospreciar a los demás, uno de los mejores que hemos tenido. ¿Por qué? Pues porque no tenía nada suyo. Tenía un fajo aquí que se levantaba con el fajo y por la noche ya no lo tenía. De ayudar a la gente, de comprarle a la gente medicina, de comprarle zapatos. Conmigo incluso ha ido a comprarle zapatos a la gente. Y en San Marcos pues lo querían mucho, él lo sabía. De hecho, cuando vino de Madrid, pues ¿dónde quiso irse? Pues a San Marcos, que es donde estaba, yo creo que su gente. Mi relación con Isaac empieza en San Marcos. Yo era un estudiante de Derecho con planteamientos vocacionales que empieza a vincularse de una manera más estrecha a través de la parroquia a los novicios de los Sagrados Corazones. Me iba a estudiar con ellos y veía un personaje que bajaba por las escaleras, entraba en la capilla y salía muy sigilosamente y que me despertaba mucha curiosidad. Cuando empiezo a ser invitado a comer y a compartir con ellos la vida de comunidad, pues me doy cuenta que tengo no un personaje extraño, tengo un personaje con una riqueza enorme, con una conversación no solamente fluida, sino llena de cultura y llena de creatividad, que es lo que yo quizás subrayaría más de Isaac, una creatividad enorme en una persona tímida que necesitaba esa conversación pausada y que se diese en un contexto para que empezase a fluir todo lo que tenía dentro. Con su Belén estaba loco. Desde octubre que empezaban a montarlo, yo no lo montaba con él. Lo montaba José Manuel y Paco, pero él estaba loco. Y mientras que lo ponían, pues, allí nos faltaba Isaac todas las tardes abierto para que la gente viera en el Belén. Pero claro, eso era 2 o 3 meses solamente. Con el teatro era el año entero, año tras año tras año, que es lo que yo más he vivido con él. Cogió a los niños pequeñitos que estaban en segundo de primaria, cuando empezamos con el teatro en el 2005, ahora ya son todos trabajando, uno de ellos es su fisioterapeuta, otro es profesor, otro, en fin, cada uno tiene su labor. Y eso lo quería él sobre todas las cosas. Si tú pudiese subrayar o tuviese que subrayar rasgos que yo he aprendido de su modo de hacer más que de su discurso, es que era una persona, aparte de creativa, constante y tenaz. Entonces esa constancia hacía salir en los demás los talentos que el resto tenía. Y él hacía de los demás fluir lo que los demás ni siquiera conocían de sí mismos
y él iba sacando con mucha constancia y con mucha tenacidad. La ciudad de Valencia ha acogido con gran entusiasmo el 5º Encuentro Mundial de las Familias, que ha tenido... Paradójicamente, no siendo una persona de comunicación, cuando el cardenal Amigo decide crear la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social, que fue la última delegación que se ha creado en la estructura de la curia del Arzobispado de Sevilla, piensa en el padre Isaac, quizás por sus dotes comunicativas a través de las artes escénicas, por sus contactos con muchas personas del mundo de la comunicación y de la cultura, y bueno, no le defraudó, porque yo lo que heredé fue una delegación montada con un montón de estructuras que la creó él. Él tiene el honor, y se ha llevado eso para la vida eterna, de haber creado una delegación y una estructura que hemos heredado después los sucesores y que hemos continuado, aportado nuestra novedad, nuestra peculiaridad, pero que él fue el que la creó. Era serio porque tenía ese carácter castellano de Burgos, pero serio para cada momento. Sabía perfectamente estar en su sitio y después sabía estar, como digo, creativo, alegre, divertido cuando tenía que estarlo en el mundo del teatro. De hecho, en el teatro siempre ha querido hacer algún papelito en las obras de teatro en las que no solo dirigía, sino que también quería actuar y quería dar esa otra cara distinta que a mucha gente sorprendía cuando le veían hacer comedia encima del escenario. Aquí está don Juan Tenorio y no hay hombre como él. ¡Es de la princesa altiva! Cuando estaba Isa en la parroquia, las mujeres, digamos, eran las que mandábamos. ¿Por qué? Pues porque nos daba espacio para todo. La parroquia también hay más mujeres que hombres. Entonces decíamos cualquier cosa y él nos daba luz verde, venga, para hacerlo. Yo una vez le comenté de hacer un costurero para hacer ropita para los niños de misiones. Ahí está, tú te encargas, otro costurero para enseñar a las mujeres a coser, tú te encargas, tú coges las llaves, ahí está abierta la parroquia para todo eso. Las mujeres con él ha sido muy importante y él muy importante para ellas. Por eso todos le recordamos con gran afecto, con una enorme gratitud. Hace ya 7 años se nos ocurrió hacerle un pequeño o gran homenaje al padre Isaac en el Teatro Lope de Vega. Nos lo facilitó entonces el Ayuntamiento de Sevilla para darle las gracias por sus muchas facetas, ¿no? Entonces hicimos una representación de una de las obras de teatro en las que él intervenía, don Juan Tenorio próximamente, y al terminar la función le dimos la sorpresa de que primero el patio de butacas estaba lleno por 700 personas que formaban parte de su vida, gente del mundo del teatro, gente del mundo de la iglesia, gente del mundo de su barrio, de su colegio, y segundo, pues le dirigió unas palabras el obispo adjunto de Sevilla, don Santiago, vinieron importantes actores al homenaje, desde Paz Vega, Antonio Techén, gente muy conocida, ¿no? Y yo creo que la verdad es que aquello fue muy bonito, él que era muy listo, yo creo que algo a lo mejor se olía, pero se vio desbordado por tanta sorpresa como había y fue seguramente uno de los días más felices que puede recordar de su estancia aquí. Mis alumnos, mis antiguos alumnos, que ahora están por otras latitudes y a algunos les va también. Lo agradezco cordialísimamente. Para mí es un honor haber cogido el legado de Isaac y haber sido su sucesor, tanto en este programa, Testigos Hoy, que tanto cariño y tan buenos recuerdos me despierta, como en la Delegación Diocesana de Medios. He sido un poco el primer testigo de lo que él ha creado y he sido el que he tenido que continuar algo que para mí ya estaba bien hecho y tenía que aportarle yo un sello personal a algo que en la estructura y en el contenido ya valía mucho de por sí. A nivel público podemos decir que estamos ante una persona que revolucionó Sevilla, un auténtico visionario que ha transformado todo lo que ha tocado, en el teatro, en el colegio, en el arzobispado, en la comunicación, en esto, o sea, el legado que deja a nivel público es tremendo, pero a mí me impacta aún más en estos días tras su fallecimiento haber escuchado innumerables testimonios de personas que te dicen, por cierto, entre las que me incluyo, oye, pues a mí el padre Isaac me ayudó en una cosa tal, oye, yo en un momento tenía un problema en casa y consiguió esto, oye, yo me quedé sin trabajo y me orientó por aquí. Y entonces esa otra faceta nunca la conoceremos porque no es la gran faceta pública, pero yo no sé dónde le sacaba el tiempo y la ilusión y la capacidad para esas muchísimas ayudas
y muchos recuerdos que tendremos todos de esa cercanía. De Isaac me gustaría que se recordara al hombre que sobre todo era capaz de amar las cosas con el corazón. Él, como buen castellano, no era muy expresivo en muchas cosas, ¿no? Incluso podía resultar frío o distante algunas veces, pero sin embargo él tenía un interior tan profundo y tan leal para las personas que trabajaban con él, que eso es muy de apreciar. Y yo creo que Isaac siempre fue una persona leal consigo mismo y siempre en ese camino irá buscando la huella de Dios, ¿no? En muchas cosas, en todas las que hemos ido diciendo, ¿no? Pero él siempre iba buscando la huella de Dios. Si tú ibas a su lado, seguro que la sombra que él te daba tenía esa huella de Dios. Yo recuerdo siempre a Isaac con una expresión que nos decía mucho y que nos causaba cierta broma con él, ¿no? Y es que siempre decía que todo tenía cantidad de posibilidades, como una persona que encontraba unos caminos inexplorados que los demás no podíamos, y que él decía que había que adentrarse por ellos, de ahí cantidad de posibilidades. Yo creo que Isaac ha sido una persona con cantidad de posibilidades, lo ha demostrado en su vida, con actividades muy diversas, pues yo me quedaría con cantidad de posibilidades. Como dice una canción que ha escrito nuestra directora del coro, pues que su corazón no se ha ido, se queda aquí con nosotros. Y la pérdida de él, que no sabía que me iba a afectar, pero no sabía que me iba a afectar tanto. Yo desde aquí le mando un beso a Isaac y que esté montando allí algo y que cuando yo llegue voy a seguir con él. Un giraldillo en nombre de la ciudad al padre Isaac, por su labor.